John lo había visto todo: camiones de reparto, horarios apretados y saludos amistosos de los vecinos. Pero nada lo preparó para lo que vio aquella fatídica tarde. Mientras conducía por una calle tranquila, una densa humareda surgió repentinamente de una casa. El instinto se apoderó de él. Frenó en seco, corrió hacia el peligro y golpeó la puerta con fuerza. Dentro, una familia no tenía ni idea de que su hogar estaba a punto de ser consumido por las llamas. John no dudó. Los salvó. Desde ese día, la comunidad ya no lo vio como un simple repartidor. Se le conoció como John el Salvador. Dale a me gusta y comenta desde donde nos ves. Tu apoyo nos permite compartir más historias increíbles. Ahora, comencemos. John Matthews había sido repartidor durante más de 5 años. Y durante todo ese tiempo, sus días habían seguido una rutina familiar. Las mañanas tempranas, los largos trayectos, las charlas con los clientes, todo formaba parte de la rutina. John era de esas personas que encontraban alegría en las pequeñas cosas. Saludaba a cada persona en cada parada con una sonrisa, charlaba un rato con los vecinos y se aseguraba de que cada paquete llegara a salvo. No era solo un repartidor. Era una presencia que alegraba un poco la vida cotidiana de la gente. La mayoría de sus entregas lo llevaban por barrios residenciales, calles serpenteantes flanqueadas por casas idénticas, jardines impecables y niños que paseaban en bicicleta bajo el cálido sol de la tarde. La gente con la que interactuaba siempre era amable y a menudo le agradecía el servicio. No era un trabajo glamuroso, pero era estable, y para John, eso era suficiente. Aquel día en particular, mientras hacía su ruta habitual, John no pudo evitar notar lo ordinario que parecía todo. El sol brillaba, el aire era fresco con un toque otoñal y el zumbido rítmico de su camión era casi meditativo. Estaba cerca del final de su ruta cuando dobló por una calle tranquila por la que no había pasado antes. Era una zona de la ciudad donde las casas parecían un poco más antiguas. La pintura estaba desconchada por el paso de los años. Sin embargo, había algo reconfortante en el lugar, ese tipo de sitio donde los vecinos se conocían por su nombre. Su primera parada fue la casa de la esquina. Allí vivía una familia pequeña, y John les había entregado paquetes muchas veces. Siempre parecían tener prisa, con los niños correteando y los padres entrando y saliendo sin parar. Hoy, fue la madre quien lo recibió en la puerta con su habitual sonrisa cálida. «Buenos días, John. ¿Qué tal el día?», preguntó mientras firmaba el paquete. «Bien», respondió John, con su tono alegre de siempre, que ocultaba el ligero cansancio que empezaba a sentir tras las largas horas. Nada fuera de lo común, la rutina de siempre. «Me alegro». Ella sonrió y le entregó la carpeta. «Que tengas un buen día». Con un gesto de cabeza, John volvió a subir a su camioneta y siguió calle abajo. Pero al pasar por las siguientes casas, algo no le cuadraba. Un aroma flotaba en el aire. Algo tenue, pero inconfundible. Era un olor que erizaba la nuca. Un extraño olor a humo que parecía intensificarse a cada segundo. John frunció el ceño y miró a su alrededor. Al principio, pensó que era solo su imaginación, pero entonces lo vio. Una densa columna de humo negro se elevaba desde detrás de una casa a pocas puertas de la suya. El humo se arremolinaba hacia el cielo, oscuro y denso, una clara señal de que algo se estaba quemando sin control. Se le aceleró el corazón. Por un momento, John dudó. Su primer instinto fue seguir adelante. Tenía un horario que cumplir, y esto no era asunto suyo. Pero algo le inquietaba. Podía ignorarlo y seguir su camino o podía hacer algo. John no era de los que pasaban de largo cuando algo les parecía mal. Así que frenó bruscamente, se orilló y saltó de la camioneta. Su mente daba vueltas mientras se acercaba a la casa. El humo se hacía cada vez más denso,
y podía oír el débil crepitar del fuego en su interior. Los ojos de John se dirigieron a las ventanas, pero estaban todas cerradas, las cortinas corridas. No había nadie afuera. El pánico lo invadió. Sabía que el fuego podía propagarse en segundos. La gente podía estar atrapada. No podía esperar más. Con un profundo suspiro, John corrió hacia la puerta principal. Su mente repasó rápidamente las posibilidades. ¿Debía llamar al 911 primero? ¿Debía intentar romper una ventana? Su teléfono estaba en la camioneta y recuperarlo le tomaría unos preciosos segundos. No podía permitirse perder ni un segundo. Golpeó la puerta con el puño, gritando tan fuerte como pudo. ¿Hola? ¿Hay alguien adentro? Hay un incendio. Su voz era frenética, pero sabía que tenía que mantener la calma si quería comunicarse con ellos. Por un momento, solo hubo silencio. El corazón de John latía con fuerza en su pecho mientras pegaba la oreja a la puerta, atento a cualquier señal de movimiento. Entonces, justo cuando estaba a punto de darse la vuelta, oyó una voz débil desde adentro. Una voz femenina gritó: ¿Quién es? Soy John, el repartidor. Hay un incendio. Él volvió a gritar, golpeando con más fuerza. Tienen que salir ahora mismo. Un instante después, la puerta se abrió de golpe, dejando ver a una mujer de unos 30 y tantos años. Su rostro palideció al ver el humo que llenaba el aire. «Dios mío», susurró, con los ojos muy abiertos por el miedo. Ni siquiera nos dimos cuenta de que estaban los niños. «Saquen a sus hijos. Sáquenlos de aquí ahora mismo», ordenó John con voz firme a pesar del caos que le arremolinaba en el pecho. «Te ayudaré». Sin esperar respuesta, John entró. Recorrió el pasillo con la mirada. Sus sentidos se agudizaron. El humo se hacía más denso. El aire, más difícil de respirar. Oyó pasos sobre él. Pasos pesados y presas del pánico. No tenía tiempo para pensar. Subió corriendo las escaleras, llamando a los niños. ¿Dónde están? No es seguro. Tienen que venir conmigo ahora. Una niña apareció en lo alto de las escaleras, con el rostro contraído por la confusión y el miedo. ¿Qué ocurre?, preguntó con voz temblorosa. «Fuego», gritó John. «Tenemos que irnos ahora». Sin pensarlo dos veces, John la agarró de la mano y la arrastró hacia las escaleras. Detrás de ella apareció otro niño. Más pequeño, no mayor de 6 años. Verlos tan asustados le impactó más de lo que esperaba. Tenía que sacarlos de allí. No había tiempo para nada más. Mientras bajaban tambaleándose, al subir las escaleras, John sintió el calor de las llamas trepando por las paredes. El fuego se propagaba rápidamente. La mujer lo seguía de cerca, su pánico ahora igualando la urgencia de John. «Salgan todos rápido», instó John, con el corazón acelerado mientras abría la puerta principal y los hacía salir. El aire fresco les dio un alivio, pero duró poco. El humo se arremolinaba tras ellos, denso y oscuro, llenando el espacio con el crepitar de las llamas. La familia estaba a salvo, pero en estado de shock. El pulso de John seguía acelerado, pero sabía que no podían detenerse ahora. John retrocedió, observando cómo la mujer abrazaba con fuerza a sus hijos, con lágrimas corriendo por sus mejillas. La casa ya estaba siendo consumida por las llamas. La ventana se hizo añicos al extenderse el fuego al tejado. «Gracias», susurró la mujer con voz temblorosa. «Muchas gracias. Nos salvaron. Jamás lo hubiéramos sabido». John no respondió. Solo asintió, con el pecho oprimido mientras veía crecer el fuego. Las sirenas aullaban a lo lejos, un sonido reconfortante. Para John, era solo una parte más de su trabajo, otro acto de bondad. Pero para la familia,
Fue el momento en que sus vidas cambiaron para siempre. El corazón de John aún latía con fuerza mientras se alejaba de la casa en llamas. El aire fresco del exterior se sentía casi irreal, como si acabara de despertar de un sueño extraño e intenso. Pero al oír el crepitar del fuego a sus espaldas, la realidad lo golpeó. La familia estaba a salvo, pero el peligro no había terminado. No podía borrar de su mente la imagen de esos niños aterrorizados aferrados a su madre mientras veían las llamas devorar su hogar. La mujer, aún en estado de shock, se giró hacia él con los ojos muy abiertos. «Nos salvaste. No sé ni cómo agradecértelo». John restó importancia con un gesto, intentando mantener la calma. «No es nada. Me alegro de que estén bien. Pero deberíamos irnos de aquí. El fuego se está propagando rápidamente». Asintió, aún incapaz de articular una frase completa, con las manos temblando mientras abrazaba a sus hijos. John oía acercarse el ensordecedor sonido de las sirenas, que se hacía más fuerte a cada segundo. Se giró para volver a la camioneta cuando algo le llamó la atención. La siguiente casa, calle abajo, estaba inquietantemente silenciosa. Demasiado silenciosa. John se quedó paralizado, un escalofrío le recorrió la espalda. Había algo perturbador en la quietud de esa casa, sobre todo después de lo que acababa de suceder. ¿Podría haberse propagado el fuego a otra vivienda? Su instinto le decía que algo no iba bien. El humo era tan denso que oscurecía el sol, y el aire tenía un sabor ácido, como a madera quemada y productos químicos. Sus instintos volvieron a activarse. No podía simplemente marcharse. Todavía no. Su trabajo no había terminado. Echó un vistazo rápido a la familia que acababa de salvar. La mujer estaba ahora al teléfono con el 911, con la voz temblorosa mientras informaba del incendio. Sus hijos se aferraban a ella, con los ojos muy abiertos, escudriñando la escena con confusión. Los vecinos se habían reunido al borde de la calle, unos tomaban fotos, otros murmuraban entre sí. John no tuvo tiempo de explicar. Su mirada estaba fija en la casa. No había nadie afuera, ni una sola persona. Las ventanas estaban cerradas herméticamente. El jardín delantero estaba tan quieto como el aire. La idea de abandonar esa casa mientras aún pudiera estar en peligro lo atormentaba. «Quédate aquí», dijo John, con una voz más firme de lo que pretendía. «Voy a revisar la otra casa. No te preocupes, vuelvo enseguida». La mujer asintió, pero sus ojos reflejaban preocupación. Abrió la boca para decir algo, pero John ya había empezado a correr hacia la casa. Las sirenas se acercaban, pero el fuego se propagaba rápidamente, y no estaba seguro de que alguien se hubiera dado cuenta de lo peligroso que se había vuelto. Necesitaba asegurarse. Al acercarse a la casa, John aceleró el paso. Todos sus instintos le gritaban que entrara para asegurarse de que nadie estuviera atrapado. Golpeó la puerta como antes. No hubo respuesta. Golpeó de nuevo, con más fuerza esta vez, sintiendo una profunda inquietud en el estómago. «¿Hola? ¿Hay alguien en casa? Hay un incendio cerca. Salgan». Silencio. Se le cortó la respiración. John no era bombero. No tenía la formación ni el equipo necesarios para lidiar con un incendio de gran magnitud, pero no podía simplemente marcharse. Tenía que asegurarse. Tenía que intentarlo. John se apartó de la puerta y de un solo golpe, la abrió de una patada. La puerta se astilló, crujiendo sobre sus bisagras al abrirse de par en par. El humo salió a borbotones de la casa, denso y sofocante. Le quemó la garganta y le escoció los ojos. No veía con claridad, pero sabía una cosa. No podía irse ahora. «¿Hola? ¿Hay alguien aquí?», gritó al entrar. La casa estaba inquietantemente silenciosa. Era como si nadie hubiera vivido allí en años.
Los muebles eran viejos y desgastados, y había un extraño olor a polvo en el aire, pero no había tiempo para investigar. Sus ojos recorrieron las habitaciones, buscando cualquier señal de movimiento. Y entonces, de reojo, lo vio. Una pequeña figura junto a la escalera. A John se le aceleró el corazón. Era un niño, de no más de 6 o 7 años, paralizado, con los ojos muy abiertos por el miedo. El pequeño parecía no haber oído el portazo, como si no se hubiera dado cuenta del humo que se colaba por todos lados. «Oye, campeón», lo llamó John, su voz rompiendo la bruma. «Tienes que venir conmigo ahora mismo. Hay un incendio». El niño no se movió. John dio unos pasos hacia adelante, sus botas crujiendo sobre el viejo suelo de madera. No podía esperar más. «Vamos, pequeño. Pero tenemos que irnos ya». Aún así, el niño no reaccionó. Tenía los ojos muy abiertos, pero estaba clavado en el sitio. El pánico le invadió el pecho a John. Algo andaba mal. «Oye», gritó John, con voz más urgente. «Escúchame. No tenemos tiempo». El humo se espesaba, el calor se intensificaba. John podía sentir cómo las paredes lo irradiaban. No sabía cuánto tiempo les quedaba. El fuego estaba cerca. Demasiado cerca. Corrió hacia el niño y lo agarró del brazo. El niño se estremeció al contacto, pero John no iba a soltarlo. Lo estrechó contra sí, rodeándolo con el brazo para protegerlo del humo. «Vámonos», suplicó John, con voz desesperada. Obligó al niño a moverse, arrastrándolo hacia la puerta. El calor en la casa parecía aumentar por segundos, y John sabía que se les acababa el tiempo. El fuego no estaba lejos. John abrió la puerta de golpe y salió tambaleándose al aire fresco, jadeando. El niño seguía en sus brazos, con los ojos muy abiertos y temblando, pero estaba a salvo. Ambos estaban a salvo, al menos por ahora. Al salir, John miró hacia la casa. Las llamas lamían los bordes del tejado, lanzando destellos de luz naranja al cielo gris. No había tiempo para ver cómo ardía. «Quédate conmigo, Le», dijo John al niño, con voz más firme. No tenía ni idea de dónde estaba la familia, pero no podía dejarlo solo. «Te pondré a salvo». John acompañó al niño hasta la calle, donde la mujer y sus hijos seguían de pie. Vio el alivio en sus rostros al reconocer al niño y luego la mirada de gratitud en los ojos de la mujer cuando John se lo entregó. Pero antes de que pudiera darse la vuelta para marcharse, oyó una voz a sus espaldas. Y supo que aún no había terminado. Las sirenas resonaban ensordecedoramente, anunciando la llegada de los camiones de bomberos. John apenas había registrado el sonido cuando se giró para ver a los bomberos a toda velocidad por la calle, sus vehículos dirigiéndose a toda prisa hacia la casa en llamas. Estaban preparados para tomar el control, para lidiar con el caos que apenas empezaba a comprender. Pero mientras John permanecía allí, sin aliento por la carrera, sosteniendo la mano temblorosa del niño, la escena se desplegó ante sus ojos. Los vecinos que se habían congregado al borde de la calle comenzaron a murmurar. Algunos negaban con la cabeza, incrédulos. Otros sacaban sus teléfonos, grabando la escena. La mujer a la que había ayudado, pálida por la conmoción, estaba arrodillada junto al niño, susurrándole palabras tranquilizadoras al oído. «Estás a salvo», dijo con voz temblorosa. «Todo va a estar bien». John se quedó allí un instante, observando la escena. El niño, que hacía apenas unos momentos estaba paralizado por el miedo, ahora se aferraba a su madre como si acabara de darse cuenta de lo cerca que había estado de perderlo todo. Sus ojos, muy abiertos, comenzaron a enfocar la mirada y la tensión en su pequeño cuerpo empezó a disiparse. «Gracias», dijo la mujer con la voz quebrada por la emoción. Se puso de pie y rodeó a John con sus brazos,
abrazándolo con fuerza. Por un breve momento, se quedó inmóvil, sin saber cómo reaccionar. Pero al separarse, sus ojos se llenaron de gratitud. Nos salvaste. No tengo palabras para agradecértelo. John no sabía qué decir. Nunca se había considerado un héroe. Solo era un repartidor, un hombre que había actuado por instinto. Pero al ver el humo elevarse en la distancia y a los bomberos comenzar su trabajo, no pudo negar que algo había cambiado. Ese día había hecho más que entregar paquetes. Cualquiera podría haberlo hecho, dijo John, encogiéndose de hombros con torpeza. Es que no quería dejarte atrás. La mujer sonrió, secándose una lágrima de la mejilla. No solo nos salvaste, nos diste algo más. Nos diste esperanza. Antes de que John pudiera responder, una voz entre la multitud rompió el murmullo. Era un hombre con una cámara en la mano. La inconfundible mirada de un reportero de noticias local en sus ojos. Oiga, señor, ¿puedo hacerle unas preguntas?, preguntó, acercándose a John. John lo miró, momentáneamente desconcertado. No esperaba que nadie le prestara atención. Solo era un hombre haciendo lo que tenía que hacer. Pero el reportero, intuyendo una oportunidad, no tardó en acortar la distancia. Soy de la cadena de noticias local. Estamos cubriendo el incendio, pero también nos han dicho que usted desempeñó un papel fundamental para salvar a esta familia. ¿Puede contarnos qué sucedió? John dudó un instante, mirando a su alrededor. Todavía estaban en estado de shock, con los ojos muy abiertos mientras asimilaban los sucesos del día. No me parecía correcto centrar la atención en él, pero el reportero era implacable. Mire, solo soy un repartidor, dijo John con voz firme pero humilde. Estaba en mi ruta y vi humo. Hice lo que cualquiera habría hecho. El reportero arqueó una ceja, claramente escéptico. Pero usted entró corriendo en una casa en llamas sin pensarlo dos veces. Salvó a esta familia. Eso no es algo que cualquiera haría. Es usted un héroe, señor. John se frotó el cuello, incómodo por la atención. No soy un héroe, murmuró. Solo hice lo que tenía que hacer. Antes de que el reportero pudiera insistir, un jefe de bomberos se acercó y le dedicó a John un rápido gesto de reconocimiento. Nosotros nos encargamos, hijo, dijo con voz firme pero agradecida. Hiciste un buen trabajo hoy. John asintió, aún sin saber cómo asimilar todo lo que estaba sucediendo. Se sentía extraño ser el centro de atención. Nunca había buscado reconocimiento. Pero a medida que los bomberos controlaban la situación y la mujer y sus hijos eran trasladados a una ambulancia para una evaluación, el ambiente cambió. La gratitud de la comunidad era palpable, como una ola invisible que lo envolvía. La gente empezaba a hablar del hombre que se había adentrado en el fuego sin pensarlo dos veces. El hombre que había salvado a una familia de una catástrofe segura. El fuego continuó. La rabia seguía latente, pero por un instante sintió como si el tiempo se hubiera detenido. El mundo parecía girar en torno a aquel simple acto de valentía. John, que antes había sido uno más entre la multitud, ahora era objeto de admiración. De repente, lo comprendió. Había hecho algo extraordinario. Las horas siguientes fueron un borrón. El fuego finalmente se controló, aunque los daños a la casa fueron graves. Los bomberos trabajaron incansablemente para sofocar las llamas, y los paramédicos revisaron a la mujer y a sus hijos, asegurándose de que estuvieran ilesos. Si bien su estado emocional era un asunto completamente distinto, John observaba desde la distancia, intentando asimilar el torbellino de acontecimientos. No fue hasta más tarde esa noche, cuando John regresó a su camión para terminar su ruta, que empezó a sentir realmente el peso de lo sucedido. Su teléfono vibró en su bolsillo, y al sacarlo vio varias llamadas perdidas y mensajes de texto.
Supuso que eran de familiares o amigos, preguntándole cómo le había ido el día. Pero al abrir los mensajes, se le aceleró el corazón. El primer mensaje fue de su supervisor en la empresa de reparto. John, nos enteramos de lo que pasó hoy. ¿Estás bien? Los medios están empezando a cubrir tus acciones. Por favor, llámame cuanto antes. El segundo fue de su hermana. John, te vi en las noticias. No puedo creer que hayas entrado corriendo a esa casa. ¿Estás bien? Estoy muy orgullosa de ti. El tercero fue de un vecino que se había enterado por las noticias locales. Escuché lo que hiciste hoy. Increíble. Eres un verdadero héroe. John se quedó sentado, mirando su teléfono con incredulidad. Había visto bastante cobertura mediática de actos heroicos, pero nunca pensó que él sería el protagonista. Era abrumador. No sabía cómo sentirse ante tanta atención. No lo había hecho para obtener reconocimiento. Simplemente había hecho lo que cualquiera habría hecho. Pero a medida que avanzaba la noche y seguían llegando más mensajes, John no pudo evitar sentir orgullo. Había hecho algo bueno, algo que había marcado la diferencia. Y la respuesta de la comunidad era una prueba del impacto de ese momento. Valor. Para cuando John regresó al lugar del incendio, el caos se había calmado. El fuego estaba completamente extinguido y la familia había sido trasladada a un refugio temporal. Había hecho todo lo posible, pero aún tenía que asimilarlo todo. No estaba preparado para el título de héroe, pero ya se le había pegado. La gente lo llamaba John el Salvador, un nombre que no le convencía del todo. Aún así, era evidente que la comunidad lo veía como algo más que un simple repartidor. Lo veían como alguien que había actuado con altruismo, alguien que había arriesgado su vida para salvar a otros. Y eso, a sus ojos, lo convertía en un héroe. A la mañana siguiente, mientras el sol comenzaba a asomar sobre el pequeño pueblo, las calles ya bullían de actividad. Las furgonetas de noticias estaban estacionadas a lo largo de las carreteras. Sus antenas parabólicas apuntaban al cielo mientras los reporteros se preparaban para otro día de cobertura. El incendio estaba controlado, pero la historia no había hecho más que empezar. John estaba sentado al borde de la cama, mirando por la ventana. No había dormido mucho la noche anterior. Su mente daba vueltas, repasando los hechos una y otra vez. Había salvado a una familia de una casa en llamas. Pero la atención, inesperada y abrumadora, era demasiado para procesar. No sabía cómo manejar el protagonismo. Lo único que había querido era ayudar. ¿Acaso no era lo que cualquiera habría hecho? Sin embargo, de alguna manera, el mundo parecía verlo como algo más. El teléfono vibró de nuevo en su mesita de noche, sacándolo de sus pensamientos. Era un mensaje de su supervisor en la empresa de reparto. John, espero que estés bien. Solo quería saber cómo estás. Las noticias dicen que eres un héroe. Sé que es mucho que asimilar, pero estamos increíblemente orgullosos de ti. John se frotó la frente, agotado por el desgaste emocional de las últimas 24 horas. No estaba acostumbrado a los elogios, y mucho menos a la palabra héroe. Le resultaba extraña. No había estado pensando en la fama ni en el reconocimiento cuando entró corriendo en esa casa. Simplemente vio a una familia en peligro y actuó por instinto. Aún así, su supervisor tenía razón. No se esperaba nada de esto. No se esperaba la cobertura mediática ni el apoyo masivo de la comunidad. La gente había empezado a llamarlo Juan el Salvador, un título que nunca había pedido. Eso lo incomodaba. No era nadie especial. Solo era un tipo que hacía lo que tenía que hacer. Mientras se levantaba y se dirigía a la cocina para prepararse un café, oyó que llamaban a la puerta. Fue un golpe suave y dubitativo,
que no reflejaba la urgencia de la situación, pero fue suficiente para llamar su atención. Abrió la puerta y se encontró con su vecino, un hombre llamado Doug, que lo esperaba con una amplia sonrisa. Doug era un señor mayor, de unos 60 y tantos años, un bombero jubilado que siempre tenía muchas historias que contar de sus días de trabajo. John lo conocía desde hacía años, pero nunca habían hablado mucho más allá de algún que otro saludo o alguna charla trivial sobre el tiempo. «Hola, John», dijo Doug, con los ojos brillantes de orgullo. «Solo quería saber cómo estabas». «Oí que ayer anduviste haciendo de héroe», dijo John con una risita incómoda. «Yo no lo llamaría así». Doug negó con la cabeza, sin perder la sonrisa. «No, John, te mereces ese título. Lo que hiciste ayer, salvaste a una familia. Eso no es poca cosa». John bajó la mirada, sintiendo el peso de las palabras. No sabía cómo responder. No estaba acostumbrado a que lo llamaran héroe. Los héroes eran los que salían en las películas. Los que llevaban capa o placa, no los repartidores. «Solo hice lo que cualquiera haría», dijo John en voz baja. Doug le dio una palmada en el hombro. «Eso es precisamente lo que te convierte en un héroe. Hijo, hiciste lo que había que hacer sin pensarlo 2 veces. Eso sí que es valentía». John no supo cómo reaccionar ante los elogios. Nunca le habían gustado los halagos, pero ver el orgullo en los ojos de Doug le hizo sentir algo inesperado: gratitud. Quizá había hecho algo importante. Quizá sus acciones habían tenido valor. «Gracias, Doug», dijo John con una leve sonrisa. «Lo aprecio». Doug asintió. «De nada. Y sabes, todo el vecindario habla de ti. Eres la comidilla del pueblo. Amigo. Te llaman héroe. Salvador. Incluso están preparando algo para ti». John arqueó una ceja. «¿Algo? ¿Qué quieres decir?» Doug dudó un instante antes de hablar. «Bueno, esta tarde habrá una pequeña reunión en el centro comunitario. El pueblo quiere homenajearte. Quieren mostrarte su agradecimiento por lo que hiciste. Es lo menos que pueden hacer». A John se le aceleró el corazón. No se había preparado para algo así. Había actuado por instinto. No esperaba reconocimiento, y mucho menos una ceremonia en su honor. Abrió la boca para protestar, para decir que no necesitaba ningún tipo de evento. Pero Doug levantó la mano. «Lo sé que no eres de los que buscan protagonismo, pero John, tienes que entender que lo que hiciste ayer no es algo que se vea todos los días. La gente está orgullosa de ti. Quieren agradecerte que estuvieras ahí cuando más se necesitaba». John sintió un nudo en la garganta. No estaba seguro de estar preparado para tanta atención. Nunca había sido de los que buscaban protagonismo. Nunca se había creído un héroe. Pero en el fondo, sabía que Doug tenía razón. Sus acciones habían significado algo. Y tal vez, solo tal vez, esta era una oportunidad para ayudar a la gente a ver que los héroes no siempre llevan capa. A veces son personas comunes que hacen cosas extraordinarias. «De acuerdo», dijo John con voz firme. «Allí estaré». El sol de la tarde era cálido, el cielo de un azul brillante mientras John conducía hacia el centro comunitario. Todavía no sabía bien qué pensar de la reunión. Le resultaba extraño ser el centro de atención, pero no podía negar que una parte de él estaba agradecida. Había hecho algo que había marcado la diferencia. Y ahora la gente quería reconocerlo. Al llegar al centro comunitario, John fue recibido por un pequeño grupo de personas reunidas afuera. Había familias del lugar, vecinos e incluso algunos bomberos. Cuando John bajó de su camioneta, la multitud estalló en aplausos. Fue un aplauso fuerte e inesperado, y por un momento, John se quedó paralizado, sin saber qué hacer. Pero entonces la vio, la mujer del incendio, a quien había salvado.
Estaba de pie cerca del frente de la multitud, con sus hijos a su lado. Le saludó levemente con la mano. Su rostro aún reflejaba el caos del día anterior, pero suavizado por la gratitud. Sus ojos se encontraron con los de él y sonrió, una sonrisa que hizo desaparecer toda la incomodidad y la inquietud. John, lo llamó, y su voz resonó entre la multitud. No sé si algún día podré agradecérselo lo suficiente, pero me alegra tanto que esté aquí. John se acercó a ella, sintiendo el peso de sus palabras. No tienes que agradecerme, dijo con voz sincera. Me alegra que estén todos a salvo. Sus hijos, aún aferrados a ella, le sonrieron. El niño, al que había salvado de la casa en llamas, miró a John con los ojos muy abiertos, su miedo anterior reemplazado por admiración. Extendió la mano y tomó la de John, tirando suavemente de ella hacia él. Gracias, señor John, dijo el niño con voz suave pero sincera. Es usted un héroe. El corazón de John se enterneció ante esas sencillas palabras. No esperaba que nadie lo llamara héroe, y mucho menos un niño. Era la primera vez que la palabra le parecía real. Se agachó a la altura del niño y le dedicó una sonrisa tranquilizadora. No tienes que llamarme héroe, amigo, dijo John con voz suave. Solo hice lo que tenía que hacer. Pero me alegra haber podido ayudar. Al enderezarse, vio al resto de la multitud observándolo, con rostros llenos de admiración y respeto. A John se le hizo un nudo en el estómago, pero se mantuvo erguido. Esto no se trataba de él. Se trataba de la familia que había salvado, de la comunidad que se había unido y del hecho de que había marcado la diferencia. La mujer del incendio dio un paso al frente y le tomó la mano. John, en nombre de todos, quiero darte las gracias. Nos has demostrado lo que significa ser desinteresado, anteponer a los demás. Te estaremos eternamente agradecidos. La multitud estalló en aplausos de nuevo, y John sintió la familiar opresión en el pecho. Pero esta vez, no se sentía como un elogio para él. Se sentía como una celebración de la humanidad, un recordatorio de que incluso ante la tragedia, siempre hay personas dispuestas a dar un paso al frente y marcar la diferencia. A medida que la ceremonia continuaba, la sensación de inquietud de John se fue desvaneciendo gradualmente. Los discursos, los agradecimientos, las palabras amables, todo le hizo darse cuenta de algo que desconocía. Sus acciones habían impactado a más personas que solo a la familia que salvó. Habían inspirado a toda una comunidad. Y en ese momento, John comprendió lo que significaba ser verdaderamente visto, ser reconocido por el bien que uno hacía. No porque lo buscara, sino simplemente porque estaba dispuesto a ayudar cuando más se necesitaba. El sol se había puesto en otro día cualquiera en el pequeño pueblo. Sin embargo, para John, no hubo nada de ordinario en los días que siguieron a sus actos heroicos. Todo había cambiado. El tranquilo y modesto repartidor se había convertido en una figura conocida. Había sido catapultado al centro de atención, no porque lo buscara, sino porque había actuado ante el peligro sin dudar ni pensar en la recompensa. Y ahora, mientras el mundo giraba a su alrededor, John comenzaba a comprender el profundo impacto de lo que había hecho. Estaba sentado solo a la mesa de la cocina, tomando su café en silencio. Habían pasado varios días desde el incendio, y el fervor de la cobertura mediática había disminuido. Los camiones de noticias se habían marchado hacía rato y los reporteros locales ya estaban con la siguiente noticia. Pero el impacto de lo que había hecho aún perduraba. No se trataba solo del reconocimiento del pueblo ni de los premios y placas que empezaban a acumularse en su repisa. Era algo más profundo. Eran las conversaciones, los sinceros agradecimientos de vecinos y desconocidos por igual. Era la forma en que la gente lo miraba, no con asombro ni admiración, sino con respeto. Respeto por su bondad, por su generosidad,
por su humanidad. John nunca se había considerado un héroe. Era simplemente un hombre que hacía su trabajo, repartiendo paquetes de un lugar a otro. Pero algo de aquel día lo había transformado. Había cruzado la línea que separa a una persona más del montón de un faro de esperanza. Era una posición que nunca había buscado, pero que había llegado a aceptar. Llamaron a la puerta y John se levantó, con los pies pesados por el peso de los últimos días. Al abrir la puerta, lo recibió un rostro familiar. Doug, su anciano vecino, con su habitual sonrisa alegre, dijo: «Hola, John», entrando sin esperar invitación. «¿Cómo va todo? Oí que el pueblo está planeando algo grande para ti». John soltó una risita. «Para ser sincero, todavía no me lo creo». Doug asintió y se sentó a la mesa de la cocina. «Sí, me lo imagino. Es mucha información, pero debes saberlo, John. La forma en que manejaste todo ha dado mucho de qué hablar. Le has dado algo especial a este pueblo. La gente siente que puede marcar la diferencia, igual que tú. Les has demostrado que la bondad importa». John se removió incómodo en la silla. «No sé qué decir de eso. Solo hice lo que cualquiera habría hecho». Doug se inclinó hacia adelante, con la mirada penetrante. «Ahí te equivocas, John. Lo que hiciste no fue común. Actuaste cuando otros se habrían paralizado. No dudaste en ponerte en peligro para ayudar a alguien. Eso es raro y merece celebrarse». John respiró hondo, asimilando el peso de las palabras de Doug. «No pensé que fuera para tanto. Solo vi a esa familia en apuros e hice lo que pude para ayudar». Doug sonrió, suavizando la voz. «Precisamente por eso es importante. Lo hiciste porque era lo correcto, no porque buscaras nada a cambio. Ese es el tipo de persona que este mundo necesita». Mientras la conversación se desvanecía, John se encontró reflexionando sobre las palabras de Doug. Nunca antes había considerado sus acciones de esa manera. Para él, había sido una simple elección, una clara línea entre hacer algo y no hacer nada. Pero Doug tenía razón. Había elegido actuar de una manera que muchos no habrían elegido. Los días seguían confundiéndose mientras John retomaba su rutina habitual. Pero ya no era lo mismo. A donde quiera que iba, la gente lo paraba para estrecharle la mano o darle las gracias. Ya no lo llamaban John. Lo llamaban John el Salvador. Y aunque aún se sentía incómodo con el título, comenzaba a comprender su significado. Una tarde, mientras conducía su ruta habitual, John se detuvo en el mismo barrio donde había ocurrido el incendio. Ya había estado allí antes, por supuesto. Había hecho entregas a las casas de esa calle innumerables veces. Pero hoy, algo se sentía diferente. Había una sensación de unidad en el aire, un vínculo tácito entre los residentes. Aparcó su camión y se dirigió a la puerta de una casa a la que había entregado muchas veces. Al acercarse, la puerta se abrió y la familia del incendio, a quienes él había salvado, salió a recibirlo. La mujer, con el rostro aún marcado por el cansancio de la terrible experiencia, sonrió cálidamente. «John», dijo, con voz llena de gratitud, «he estado buscando un momento para agradecerte como es debido. No creo que jamás encuentre las palabras adecuadas para expresar todo lo que hiciste por nosotros». John negó con la cabeza, haciendo un gesto de desdén con la mano. «No tienes que agradecerme. Solo hice lo que cualquiera habría hecho». Los ojos de la mujer brillaron al volver a hablar. «No, John. Lo que hiciste no fue lo que cualquiera habría hecho. Nos salvaste la vida, y jamás podré olvidarlo». John sintió un nudo en la garganta. No estaba acostumbrado a este tipo de atención, pero había algo en sus palabras que lo hizo sentir comprendido. Siempre se había esforzado por vivir una vida tranquila y discreta. Pero allí estaba,
frente a una familia cuyas vidas había cambiado para siempre. Hemos estado pensando mucho en lo que hiciste por nosotros, continuó la mujer. Y queríamos mostrarte lo mucho que significa para nosotros. Hemos preparado un pequeño detalle para ti, solo una muestra de nuestro agradecimiento. John no supo qué responder. Un pequeño detalle. Nunca había visto algo así. No esperaba nada a cambio. Desde luego, nada tangible. Pero cuando la mujer le entregó un pequeño sobre, comprendió que no se trataba de cosas materiales. Se trataba de reconocer el impacto de sus acciones. Se trataba de demostrarle que había marcado la diferencia. Abrió el sobre y encontró una tarjeta regalo para un restaurante local y una nota escrita a mano. La nota decía: John, eres nuestro héroe. Gracias por salvarnos la vida y por demostrarnos que la bondad siempre es la respuesta. El corazón de John se llenó de emoción. Les había salvado la vida. Sí, pero lo que realmente le había impactado era el poder de la bondad. No se trataba de grandes gestos ni de proclamas ruidosas. Se trataba de los pequeños actos cotidianos de compasión que cambiaban vidas. No me lo esperaba, dijo John con la voz quebrada por la emoción. Gracias. La mujer volvió a sonreír. No tienes que agradecernos. Ya nos has dado mucho más de lo que jamás podremos devolverte. Al salir de la casa, el peso de sus palabras flotaba en el aire. Nunca había considerado la bondad como una moneda de cambio, algo que se pudiera medir o devolver. Pero ahora comprendía que era una fuerza en sí misma. Y en un mundo donde tanta gente buscaba algo en que creer, la bondad era lo único que tenía el poder de sanar, de unir, de inspirar. John siguió caminando por el vecindario, absorto en sus pensamientos. Pasó junto a vecinos que siempre habían sido amables, pero que nunca se habían tomado la molestia de conectar con él. Hoy, sin embargo, lo saludaron con sonrisas, asentimientos y palabras de agradecimiento. Era evidente que sus acciones habían despertado algo en ellos, un sentido de comunidad, la convicción de que ellos también podían marcar la diferencia. Y entonces, justo cuando John estaba a punto de marcharse, vio a un grupo de niños jugando frente a la casa dañada por el fuego. Reían, corrían y disfrutaban del calor del sol de la tarde. El fuego les había arrebatado mucho, pero no su alegría. No les había arrebatado la esperanza. John se quedó allí un instante, observándolos jugar. Fue un recordatorio de que, incluso tras la tragedia, la vida continúa. Y a veces, los gestos de bondad más pequeños son los que marcan la mayor diferencia. No necesitaba que lo llamaran héroe. No necesitaba ser el centro de atención. Lo que le importaba ahora era el efecto dominó que sus acciones habían generado. Actuó en el momento, y al hacerlo, cambió no solo la vida de la familia que salvó, sino la de todos los que presenciaron el poder de la bondad. Al subir de nuevo a su furgoneta de reparto, tenía una certeza: el mundo necesitaba más de esto. Más personas dispuestas a dar un paso al frente, a actuar con bondad y a cambiar el mundo de maneras pequeñas pero significativas. Y así, mientras John se alejaba del barrio, sabía que ya nunca sería el mismo. Había descubierto el poder de la bondad y había visto de primera mano que, a veces, los mayores héroes no llevan capa. Llevan el corazón de la gente común, listos para actuar cuando el mundo los necesita.